Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde el drama y los secretos de los famosos turcos son nuestro pan de cada día. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión superíndice 3N que ha estado cocinándose a fuego lento durante aún más menos os. Lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Esos dos nombres juntos siempre despiertan la curiosidad de cualquiera, ¿verdad? Y es que a pesar de que su relación superíndice 3N oficial terminó superíndice 3 hace tiempo, los rumores y las especulaciones sobre un supuesto amor secreto, un reencuentro clandestino, un algo mu ese que nunca llegó superíndice 3 a apagarse han persistido a lo largo de los aún más menos os. Y hoy vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos, todo lo que hemos escuchado, y vamos a intentar desentrar más menos la verdad de true ese de esta historia que, seamos sinceros, nos tiene a todos completamente enganchados. Pero antes de sumergirnos en el drama, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustan los chismes jugosos como este. Y por supuesto suscríbanse al canal si quieren ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora subamos al luo. Para entender por qué copyright este rumor de amor secreto sigue tan vivo, tenemos que remontarnos a los aún más menos os dorados de su relación superíndice 3N. Aatay y Serine, dos de los actores talentosos y atractivos de Turquía, se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Medcezir, la adaptación superíndice 3N turca de DOC. La química entre ellos era palpable, no solo en pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en el centro de atención superíndice 3N de todos los medios y de todos los fans. Eran la pareja del momento, la personificación superíndice 3N del amor perfecto. Durante su relación superíndice 3N, que duró superíndice 3 varios aún más menos os, fueron la envidia de muchos. Viajes románticos, apariciones públicas llenas de complicidad, fotos adorables en redes sociales. Todo parecía indicar que su amor era inquebrantable. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Las agendas apretadas, la presión superíndice 3N medio tica, los celos. Todo esto, según los medios, fue erosionando la relación superíndice 3N hasta que, finalmente, anunciaron su ruptura. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. A pesar de la ruptura oficial, muchos fans y medios de comunicación superíndice 3N nunca creyeron que su amor se hubiera extinguido por completo. Las teorías de la conspiración superíndice 3N comenzaron a florecer, que si la ruptura fue una estrategia para evitar la presión superíndice 3N medio tica, que si según view copyright dándose en secreto, que si simplemente necesitaban un tiempo para ellos mismos. La realidad es que desde su ruptura, tanto Aatay como Serine han seguido con sus vidas y han tenido otras relaciones. Aatay se casó superíndice 3 con Duygu Sarn, una relación superíndice 3N que aunque parece su superíndice 3 lida, también copyright N ha estado rodeada de ciertos rumores. Y Serine ha sido vinculada con varios nombres importantes de la industria, aunque actualmente parece estar soltera. Pero ¿por qué copyright entonces sigue vivo el rumor del amor secreto? Bueno, hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, la química que tenían era innegable. Era evidente que había una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos. Incluso después copyright ese de la ruptura, en algunas entrevistas, ambos han hablado el uno del otro con respeto y cariño más menos o sin cerrar la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. En segundo lugar, esto el tema de las redes sociales. Los fans observadores han encontrado coincidencias en sus publicaciones que han alimentado a los rumores. Lugares que parecen haber visitado al mismo tiempo, canciones que parecen dedicadas el uno al otro, mensajes encriptados. Todo esto ha sido interpretado como más menos sales de que su amor sigue latente. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es el poder del deseo. Muchos fans simplemente no quieren aceptar que su historia de amor haya terminado. Quieren creer que en algún lugar, en algún momento, Aatay y Serine volveru a estar juntos. Y ese deseo, esa esperanza, mantiene viva la llama del rumor. Ahora bien, seamos realistas. No hay pruebas contundentes de que Aatay y Serine tengan actualmente una relación superíndice 3N secreta.
Todo lo que tenemos son especulaciones, teorías y el anhelo de sus fans. Pero, ¿es posible que exista algo que amistad entre ellos? Es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo que es cierto es que su historia de amor dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de muchos. Y mientras sigan siendo figuras públicas y mientras sigan siendo recordados por su romance en Medcezir, el rumor del amor secreto siempre estará presente. Pero ese ayul del chisme, hay una lección superíndice 3n importante que podemos aprender de todo esto, la importancia de respetar la privacidad de las personas. Tanto Atai como Serine merecen vivir sus vidas y tomar sus propias decisiones sin ser constantemente juzgados o presionados por los medios y por los fans. Al final del dúo, lo que realmente importa es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si alguna dúo deciden compartir la verdad sobre su relación superíndice 3n, entonces estaremos aquí para escucharla. Pero hasta entonces debemos ser cautelosos y evitar difundir rumores infundados. Entonces, ¿qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor del amor secreto? ¿O creen que es simplemente un deseo de los fans? Du copyright, genme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. En resumen, hemos explorado a fondo el persistente rumor del amor secreto entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya, desde su historia de amor en Medcezir hasta las especulaciones actuales. Hemos analizado los factores que alimentan este rumor y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las personas. Y ahora, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez en este viaje al mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright piensan sobre este tema y sobre qué copyright otras historias les gustaría que hablara en el futuro. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos para que también copyright se enteren de este jugoso chisme. Y lo es importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden siempre encontrar los chismes calientes, las noticias exclusivas y el análisis profundo del mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos. Y no olviden seguir investigando. Asterisco asterisco asterisco. Pero espérense un poquito, mis queridos. Porque este chisme es tan jugoso que merece una segunda, y hasta una tercera, inspección. Vamos a profundizar en las capas de esta cebolla llena de rumores y secretos. Porque, seamos honestos, la historia de Atai y Serine va mucho más allá de un simple romance de telenovela. Es un fenómeno cultural, un ejemplo perfecto de cómo la vida real y la ficción se entrelazan, creando un mito que vive en la imaginación colectiva de sus fans. Para empezar, hablemos de Medcezir. ¿Qué serie? Una adaptación brillante de DOC que supo capturar la esencia de la juventud, el amor, la rebeldía y las diferencias sociales, pero con un toque muy turco claro. Y por supuesto, la química entre Atai y Serine era el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito arrollador. Sus personajes, Yaman y Mira, eran almas gemelas destinadas a estar juntas, a pesar de todos los obstáculos. Y esa conexión traspasó la pantalla, haciendo que los fans se enamoraran de su romance en la vida real. Pero, ¿qué es lo que hacía que su relación fuera tan especial? Creo que en parte era la autenticidad que transmitían. No se trataba de una simple relación pública construida para complacer a los medios. Se podía sentir que había un cariño genuino entre ellos, una complicidad que iba más allá de la actuación. Y eso, en un mundo tan falso como el del espectáculo, es algo muy valioso. Además, eran dos jóvenes en la cima de su carrera, ambos con un talento innegable y una belleza que encandilaba a las cámaras. Atai con su mirada intensa y su aura de chico malo con un corazón de oro, y Serine, con su sonrisa radiante y su elegancia natural, eran la pareja perfecta. Eran la personificación del glamour y el éxito, el sueño hecho realidad de cualquier joven turco. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la presión mediática y las agendas apretadas terminaron por desgastar la relación. Los rumores de celos, de infidelidades, de discusiones constantes, llenaron las páginas de las revistas del corazón. Y finalmente llegó el anuncio de la ruptura. Un golpe duro para los fans,
que vieron cómo su cuento de hadas se desmoronaba ante sus ojos. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de la ruptura, Aatai y Serine nunca dejaron de ser importantes el uno para el otro. En entrevistas posteriores, ambos se refirieron a su relación con respeto y cariño, reconociendo que había sido una etapa muy importante en sus vidas. Y eso, mis queridos, es una señal. Porque cuando una relación termina mal, es muy raro que haya ese tipo de palabras. Generalmente hay resentimiento, rencor, ganas de no volver a ver a la otra persona nunca más. Pero en este caso, no. En este caso había un reconocimiento mutuo, una aceptación de que, aunque no estaban juntos, su historia había sido valiosa y significativa. Y es ahí donde entra en juego el tema de las redes sociales. Los fans más observadores, esos detectives del amor que no se les escapa ni un detalle, han encontrado coincidencias en las publicaciones de Aatai y Serine que han alimentado aún más los rumores de un posible reencuentro. Lugares que parecen haber visitado al mismo tiempo, aunque en diferentes momentos. Canciones que parecen dedicadas el uno al otro con letras que hablan de amor perdido y segundas oportunidades. Mensajes encriptados con emojis y hashtags que parecen tener un significado oculto. Vamos, mis chismosos. No me digan que no les emociona todo esto. Es como un juego de pistas, una búsqueda del tesoro en la que cada nuevo detalle alimenta la esperanza de que Aatai y Serine vuelvan a estar juntos. Pero seamos realistas, como ya he dicho antes, no hay pruebas contundentes de que tengan una relación secreta. Todo esto son especulaciones, teorías y el anhelo de sus fans. Pero ¿qué pasa si detrás de todo esto hay algo más? ¿Qué pasa si realmente se ven en secreto, lejos de las cámaras y de la presión mediática? ¿Qué pasa si su amor sigue vivo, aunque de una forma diferente? Es una pregunta que solo ellos pueden responder. Y mientras tanto nosotros, los chismosos más empedernidos de Turquía, seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad. Pero más allá del chisme, quiero hacer un llamado a la cordura y al respeto. Tanto Aatai como Serine son personas que merecen vivir sus vidas y tomar sus propias decisiones sin ser constantemente juzgados o presionados. Si deciden volver a estar juntos, genial. Seremos los primeros en celebrarlo. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Al final del día, lo que realmente importa es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y para terminar, quiero compartir una reflexión. Creo que la historia de Aatai y Serine es un reflejo de la naturaleza humana. Todos tenemos historias de amor que nos marcaron, relaciones que terminaron pero que siguen vivas en nuestra memoria. Y todos en algún momento hemos deseado una segunda oportunidad, un reencuentro con esa persona especial que nos hizo sentir vivos. Quizás por eso nos enganchamos tanto con este chisme. Porque nos permite revivir nuestras propias historias de amor, proyectar nuestros deseos y fantasías en la vida de otros. Y eso, mis queridos, es el poder del chisme. Nos conecta, nos emociona y nos permite soñar. Así que sigan soñando, mis chismosos. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Porque la historia de Aatai y Serine aún no ha terminado. Y nosotros estaremos aquí para contársela. Hasta la próxima, y no olviden mantener los oídos bien abiertos y los ojos bien afilados. El próximo chisme jugoso podría estar a la vuelta de la esquina. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.